la radio de la ciudad. Inicia el espacio más cultural de la radio quiteña. Un programa para que conozcas nuestra ciudad, su gente, su historia, su memoria. Participa de este recorrido por sus parroquias urbanas y rurales y nuestra tarea de recuperar el espacio público para la ciudadanía. Quito Cultura Radio. El altavoz de la Secretaría de Cultura de Quito. Disfruta 60 minutos de noticias, entrevistas, música y de la agenda de actividades que se vive en nuestra ciudad. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Esto es el programa Quito Cultura Radio. Como siempre es un gusto darles la bienvenida a este espacio que es el altavoz de la Secretaría de Cultura y en el cual compartimos el acontecer cultural y artístico de la ciudad. Soy Homero Arboleda y le doy la bienvenida a usted que se conecta a Municipal Radio en 102.9 FM. Recuerden, nos pueden escuchar también en el internet. Va a Google y busca radiosmetropolitanas.com y ahí pueden escuchar la frecuencia y también la señal a través del internet, tanto de la FM como de la AM 720. Tenemos ahí programación diferenciada, pero nosotros acá nuevamente en este espacio que está en su segunda edición, Quito Cultura Radio, estamos en este cambio de horario, también para estar más cerca de usted después del almuerzo. Sabemos que a esta hora también la gente está un poquito más abierta a buscar planes para el fin de semana y nosotros tenemos un montón de cosas para compartir. Le doy la bienvenida también a Carlita Coronel, que ya está acá en la cabina, y tenemos una invitada que ya les vamos a presentar en un ratito. ¿Qué dice Carlita? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Mero, muy buenas tardes, muchísimas gracias, muchas buenas vibras. Empezamos con nuestro programa en este nuevo horario. Ya teníamos la primera emisión que fue en la noche, pero bueno, ya como les decíamos también en nuestras redes sociales de Cultura Quito, como cambia el clima de Quito, cambiamos nosotros también, así que con las mismas ganas y con la misma viada cambiamos de horario, pero no de la vibra y la buena energía que vamos a tener en nuestro programa Quito Cultura Radio el día de hoy. Y como ya nos decía Homero, hoy de 14 horas y 05 minutos empezamos nuestro programa aquí en Municipal 102.9, pero tenemos una invitada especial porque queremos hablar de un tema que es muy importante para la ciudad, que a veces lo tratamos en los colegios, los tratamos en las universidades, lo tratamos un poco en la academia. Sin embargo, es algo que nos atraviesa a todos como quiteños y quiteñas porque vivimos en él. Y es el tema del patrimonio. Hemos estado en este mes de septiembre, en el mes del patrimonio, todavía continuamos en el mes de octubre y tenemos una gran invitada el día de hoy, Homerito. Así es, el día de hoy nos acompaña Natalia Zúñiga, quien forma parte del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Con ella vamos a dialogar sobre algunos temas vinculados específicamente a esta temática. Vale recalcar que este septiembre se cumplió el aniversario número 45 de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad y vamos ahí a analizar un poco y también a conversar sobre esta temática. Antes de ir al diálogo con nuestra invitada, queremos presentar nuestro primer segmento, que es Quito va con Q, en donde también vamos a escuchar sobre una temática súper interesante como son las bandas centenarias. Entonces, bienvenidos, vamos con nuestro primer segmento, Quito va con Q. Esto es Quito Cultura Radio. Quito va con Q. Las artes y la cultura dan vida a la ciudad y a su gente. Hoy te presentamos a... En Quito va con Q. Yo presento ahorita la pastilla. Vamos a darles entonces la invitación a que escuchemos este pequeño reportaje sobre las bandas centenarias, que es un proyecto que nació de la Casa de las Bandas y del cual hemos hecho una pequeña nota y que va a ir también acompañada con una canción que recoge este espíritu del poder celebrar todos estos años de trayectoria de una de las expresiones más tradicionales musicalmente hablando, como son las bandas de pueblo. Las bandas de pueblo en Ecuador son una expresión viva de la cultura popular y pieza fundamental para la comprensión de la historia musical ecuatoriana. Derivan de la herencia cultural musical de los pueblos ancestrales del país, elementos culturales europeos y las interacciones con la cultura afroecuatoriana.
En el Distrito Metropolitano existen alrededor de 220 bandas de pueblo y 25 bandas centenarias, por lo cual la Casa de las Bandas realiza de manera continua un trabajo de investigación para conservar la producción musical e intelectual de las mismas. Para preservar este legado se creó el proyecto Bandas Centenarias que hoy compartimos contigo a través de la música que escuchas en Quito Cultura Radio. Te dejamos con la canción Virgen de la Nube, pasillo interpretado por la banda del gremio de albañiles, agrupación con 102 años de existencia. Metiendo Cuchara. Recorramos la memoria de nuestra ciudad en un diálogo sobre aquello que nos alimenta el espíritu, como son las artes y la cultura del Quito metropolitano. ¡Comenzamos! Metiendo Cuchara. 2 de la tarde y 9 minutos, estamos con un sol bastante tibiecito todavía en Quito, esperemos que no nos caiga el diluvio como ya hemos venido percibiendo en estos días. Queremos darle la bienvenida ya a nuestro programa el día de hoy a una experta justamente de patrimonio. Queremos darle la bienvenida a Natalia Zúñiga. Ella es parte del Instituto Metropolitano de Patrimonio, es especialista y encargada del patrimonio cultural inmaterial, es antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en mediaciones interculturales por la Universidad de Lovaina la Vieja y cuenta con experiencia como docente universitaria y, como les decía, funcionaria del municipio de Quito. Mi querida Natalia, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos y hablar de este tema que a veces nos confunde un poco cuando estamos en el colegio y en la universidad. Yo lo decía, tenemos como esta tendencia a entender el patrimonio como la parte material de lo que es la ciudad. El centro histórico, si bien es un centro histórico maravilloso el que tenemos en Quito, envidiado por muchas otras ciudades, el patrimonio no es solamente las iglesias, las piedras, es decir, la parte física, sino también es ese material intangible que tenemos nosotros como quiteños y quiteñas y que venimos teniendo estos 45 años de patrimonio ya a nivel mundial. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, como dicen, claro, cumplimos 45 años. Esta declaratoria en un inicio se da principalmente por este valor de los bienes inmuebles, incluso la estructura de la ciudad, esta estructura tipo damero, la ubicación geográfica, la pintura, todos los bienes muebles producidos por la escuela quiteña. Entonces, eso al inicio se da, esta declaratoria se da por eso, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo, claro, se da mucha luz a esta materialidad, a los bienes inmuebles y a esto que les digo. Pero el problema es que, o sea, con el tiempo un poco se ha dejado de lado la parte de patrimonio cultural inmaterial. Aunque, bueno, en un momento la UNESCO sí dijo, sí, es importante justamente dar luz también a esta parte de esta cultura que existe, que convive dentro de la ciudad. Los espacios. A estos espacios, estos saberes que tenemos, porque cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial son todos estos saberes, estas prácticas, estos conocimientos que hemos heredado de una generación a otra. Y también hay que entender que además venimos la particularidad de Quito en realidad es que somos mezclados de otras partes, ¿no? Entonces, ese mismo patrimonio cultural inmaterial también refleja esas migraciones internas que tenemos. El mestizaje. El mestizaje, exactamente. Y muchas veces, desafortunadamente,
no se ha trabajado, o sea, en esta misma línea que no se ha trabajado tanto el patrimonio cultural inmaterial, se ha reforzado mucho, a veces solo el patrimonio cultural inmaterial del centro. También hay que tener mucho cuidado porque dependiendo cómo enfoquemos el patrimonio cultural inmaterial es también cómo se va construyendo este imaginario de la identidad. Entonces a veces, por ejemplo, solo está centrado en esta idea de el chullita quiteño, de este mestizo. Lo que decíamos del centro histórico, ¿no? De la plaza grande, y ahí es el patrimonio, porque siempre además tendemos a graficarlo de esa forma, ¿no? Entonces decimos Quito y es la imagen del centro histórico, la imagen de la que es maravilloso y espectacular, pero Quito es muchísimo más allá, incluso mucho más allá de la parte urbana. Sí. ¿Qué parámetros quizás ahora podrían considerarse para hablar ya de patrimonio inmaterial? Cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, número uno, bueno, hay 5 ámbitos, ¿no? Que esto está declarado un poco por UNESCO. Entonces, por un lado está relacionado a las lenguas, a la oralidad, entonces está desde la memoria social, desde las lenguas, o bueno, de hecho estamos actualmente en el decenio de las lenguas indígenas, las lenguas, las leyendas, los dichos. Las transmisiones. Ajá, ese es el primer ámbito. El otro ámbito puede ser, son los juegos o las representaciones como de la música, la danza. Otro ámbito está relacionado a las fiestas, a los rituales, a los saberes, a las fiestas, los rituales. El cuarto ámbito está la agricultura, los saberes sobre medicina tradicional, las formas de cuidar la naturaleza. Y el quinto ámbito son los saberes tradicionales, tanto para construcción como para la elaboración de artesanías. Entonces, en realidad, es todo lo que nos cruza, es como todo lo que está presente en nuestro quehacer y diario forma parte del patrimonio cultural inmaterial, la gastronomía y demás. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que hay esta transmisión intergeneracional. Con esto no queremos decir que es algo congelado, ¿no? Claro. La idea de la cultura es que permanentemente se va actualizando. Ajá, exactamente, va cambiando. O sea, seguimos sumando ese patrimonio día a día. Seguimos sumando y readaptando a las necesidades actuales. Ajá. Entonces, esta transmisión intergeneracional, teniendo en cuenta que hay estos cambios que son inevitables. Por otro lado, está que se ha reconocido toda una colectividad, porque a veces nos dicen, sí, es que este saber lo he heredado yo de mi abuelito y solo mi familia lo tiene. Entonces, no, si no se comparte por un conjunto, por una sociedad, no es un patrimonio cultural. Como un consenso comunitario, quizás. Sí, porque necesariamente va a haber este consenso de uno, pero que no esté encerrado, o sea, que no sea solo una familia, 2 personas que lo han heredado así en una línea, no, sino que haya esta... que nos identifique como una colectividad. O por estos grupos, o sea, que haya un grupo, porque también aquí hay que tener en cuenta que como somos un Estado intercultural y plurinacional, así debemos abordar también el patrimonio cultural inmaterial. Desde todos los matices, los vértices, las intersecciones que puede haber. Y esas diversidades que en realidad nos componen, o sea, porque como decíamos, claro, está por un lado solo lo urbano, se ha dado solamente luz a lo urbano, claro. Pero en realidad pues, tenemos nosotros espacialmente incluso la mayor parte es rural. Por supuesto. O sea, tenemos 33 parroquias rurales y una migración terrible, como decía. Entonces, o sea, enorme, que enriquece todo el tiempo. Entonces, desde ahí tenemos que justamente analizar y reconocer a todas las personas que en el presente viven. Igual otro punto que es muy importante es que la función principal del patrimonio cultural inmaterial no es esta mercantilización que puede haber, que eso es algo gravísimo que pasa con el patrimonio cultural inmaterial. Son los procesos de folclorización. Pensar que la cultura sirve porque me genera un ingreso económico. Claro. Es lo que a veces pasa con ciertas danzas. O sea, la función de la danza que haya dentro de la fiesta, claro, tiene una función social al interior. Pero el problema es cuando a veces sacamos esto y empezamos a recrear para el show. Fuera del contexto, quizás. Exactamente. Como cuando lo que conversábamos igual con Valeria en el programa anterior, quienes nos pudieron escuchar, es esta idea de que cultura va mucho más allá del evento artístico, de la fiesta como tal, sino que viene todo un tejido social debajo, y al hablar de patrimonio hablamos justamente de esa historia de tejido social, de cómo se fue construyendo y cómo se ha construido Quito. Exactamente. Entonces el problema es cuando empezamos a jalar el patrimonio cultural inmaterial para esta mercantilización. Y o sea, va incluso en contra de nuestra Constitución. Somos un Estado intercultural. Eso sucede en estados multiculturales. ¿Qué papel juega ahí quizás el tema tecnológico a veces, el tema de la exposición pública para que se dé hasta cierto punto esta banalización, no sé si llamarlo así, del patrimonio a través de este folclorismo que puede ser a veces inexacto o prácticamente con un tema económico de por medio? O sea, hay estas
cuando tú vacías de sentido y solo estás mostrando como la cáscara, digamos, ahí estás generando esto. Entonces solamente estás mostrando como estos colores, esta visibilidad, pero no estás demostrando, número uno, el sentido que tiene para la gente. ¿Qué hay atrás? Y dos, cómo esto está articulado dentro de un tejido mucho más complejo, un tejido simbólico mucho más complejo. Entonces, por eso cuando hablamos, por eso les decía, es necesario atar a esta idea de la interculturalidad, porque cuando atamos a la idea de interculturalidad, reconocemos que son sujetos, que son agentes de cambio y que ellos conocen este sentido que tiene este patrimonio cultural inmaterial, pero además lo van ellos también resignificando desde una posición incluso en muchas cosas política, desde una conciencia de poder, pero además de este diálogo también, o sea, porque justo la otra vez, tuve el gusto de apoyar a la Secretaría de Cultura en este proceso de los premios Quitucara. Entonces, cuando estábamos haciendo estos criterios de evaluación, uno de los principales puntos era justo, por un lado, ver esta parte de la cohesión social y por otro lado, los puntos de interculturalidad. El grupo que ganó, que es de La Yumbada de de Rumicucho. Rumicucho. Entonces, ellos en el formulario que enviaron, decían incluso que hay poblaciones de otros países que llegan y que se han integrado a ellos. Wow. Entonces, este proceso de integrarles, porque inevitablemente hay un proceso de codificación. Entonces, tomamos estos códigos unas interacciones permanentes. Vamos. Exactamente, Sí. y ahí vemos un diálogo inmediato. Aquí un paréntesis chiquito, mi querida Natalia, y es que para quienes nos escuchan y nos ven a través de Municipal 102.9 y a través de las redes también de Cultura Quito, quería comentarles que los premios Quitucara fueron unos premios que se rescataron en este año, ya que habían estado dormidos, los vamos a decir, para no decirlos descuidados, olvidados durante 10 años. Los hicieron anteriormente en el año 2013 y ahora los volvimos a retomar este año gracias a esta nueva administración, justamente para darle esa importancia que tiene a la ruralidad, porque son los premios Quitucara, son específicamente a los colectivos que realizan este tejido social artístico en la ruralidad. Y es justamente lo que hablaba Natalia, era como un poquito para contarles a quienes nos escuchan y nos ven en este momento, para que sepan lo que es el Quitucara. Y aquí también creo que vale preguntar un poco, mi querida Natalia, y es el tema de que cómo este patrimonio se puede seguir fomentando con las nuevas expresiones culturales. Es decir, en qué momento las nuevas expresiones culturales de los jóvenes, por ejemplo, se vuelven parte del patrimonio. ¿Pueden ingresar al patrimonio o es que son muy nuevos para ser parte del patrimonio? ¿O qué deben hacer para ingresar a esta quiteñidad? Es que inevitablemente, por un lado creo que es importante como cuestionarnos a veces qué es esta quiteñidad. Porque como les digo, esta quiteñidad está muy anclada a esta idea antigua que era como este centro de Quito, esta parte de Chullita quiteño, esta clase social así muy específica. Los quiteños de bien. Ajá, exacto. Que de hecho, o sea, entre paréntesis, cómo se aborda el patrimonio cultural inmaterial, cómo se ha abordado solamente centralizado en los bienes inmuebles, Así es. Es lo que ha generado después estos discursos tan, digamos, como excluyentes, incluso en momentos como las marchas, ¿no? Entonces tenemos este Quito de los quiteños que se escandalizan porque el centro, esa frase los bienes es fuerte, ¿no? inmuebles Quito de los quiteños les han afectado sin darle importancia a todos estos procesos sociales que los mismos movimientos dan. Sí, yo Natalia tengo una consulta sobre esto que tú haces referencia de la banalización, de esta folclorización. A veces la gente quizás no lo puede entender. Podríamos poner algunos ejemplos puntuales para aterrizarlos, para que podamos aterrizar quizás un poquito más de esta idea de qué es el patrimonio y qué es el folclore. Bueno, ahí poder discernir aquello. Solamente voy a responder. Sí, me quedé con esa duda. Sí, vamos ahí tejiendo esa respuesta. Sí. O sea, justo lo que me preguntabas, cómo las nuevas generaciones, por ejemplo, en el caso, yo siempre pongo el ejemplo de los Nin. Ajá. Los Nin, este grupo de hip hop que canta en quichua y que introduce muchos instrumentos andinos, o sea, es patrimonio, o sea, esa nueva mezcla, el incorporar la lengua, el mantener incluso estos instrumentos, o sea, también. porque igual en esa construcción tenemos este uso de estos instrumentos de viento, entonces sí, hay estas otras nuevas formas de actuar, de performar a este patrimonio cultural inmaterial, también forma parte. Y en relación a la folclorización hay ciertos tipos de presentaciones de danza que muchas veces hemos visto que
está más dirigido incluso para o sea, aquello que está dirigido para el turista. Ya. Cuando hacemos claro. estas cosas que está dirigido para el turista y no para el significado Para el que show. tiene para nosotros, exacto, para el show y no el significado que tiene para nosotros, para nuestro grupo social. Ahí podemos encontrar que ahí está, cuando hay esta banalización, cuando nuestro objetivo es, a ver, quiero que este turista me vea así, quiero demostrarle que soy así. No, ¿qué significado tiene para mí? ¿Por qué a mí me sirve, o sea, con mi grupo social? Con mi ¿Qué familia? transmites también? Ajá, entonces, a veces yo creo que más que de manera específica es qué hay atrás, cuál es el sentido que le doy. Estamos en Quito Cultura Radio, ya contamos con una nueva invitada, bueno, ya nuestra Es la anfitriona, es la anfitriona. Estamos con... Como buena dueña de casa, llegó cuando... con Valeria Coronel. Valeria, bienvenida. Muchísimas gracias también por incorporarte a Quito Cultura Radio. Gracias, qué bueno escucharles y escuchar a Nati por la radio. ¿Se nos escuchaba bien en la radio? Se les escuchaba Sí, muy lindo. bien. Vaya, qué bueno. Gran diálogo. Bueno, es una muy interesante coincidencia o tal vez un destino que justamente me he encontrado con estos comunicadores y colegas y amigos que construyen con nosotros la Secretaría de Cultura, y también con Nati, que trabaja en el IMP, en el ámbito de patrimonio intangible o inmaterial, porque las coincidencias, digámoslo, filosóficas o teóricas que yo reconozco en Nati son sorprendentes. O sea, no nos habíamos conocido antes, sin embargo, la crítica que ella tiene a la folclorización, a la mercantilización, a la domesticación de la cultura de comunidades vivas, comunidades modernas y contemporáneas que forman parte de nuestra sociedad compleja, como son las comunidades rurales, étnicas, pueblos y nacionalidades, es bastante sorprendente. Debo decir que la crítica que hace Nati a esta folclorización apunta a un tema central de cómo se ha construido poder en esta ciudad. Esto se encuentra tanto en el relato académico, en el relato cultural, en la política pública tradicional. Cuando yo vi el modo en que la política pública tradicional distribuía los recursos para fomentar la cultura en el centro norte, asociada a un sector social, a un sector de clase y a un sector incluso racial, digámoslo así, o racializado, y cómo distribuía los recursos respecto de las comunidades, pueblos, nacionalidades y las llamadas parroquias rurales, era evidente que las artes estaban destinadas para el consumo del lado occidental de la ciudad, dicho así, y que en cambio lo rural era visto como folclore, había que financiarles una fiesta, un ritual, Una feria. Sí, exacto. Si las juventudes querían construir cultura contemporánea y tenían unos proyectos musicales o tenían unos proyectos teóricos, son gente que estudia, que trabaja, que viaja, que es tan contemporánea, que investiga. Todos estos jóvenes, yo como profesora de la Flaxo los he recibido, ha sido gente que tiene unos proyectos importantísimos, pero el rato que ellos aparecían ante la política pública cultural como actores era, no, a ver, usted pertenece a Zambisa, vaya a reproducir la cultura ancestral. Y lo que le vamos a dar es plata para una fiesta, que es un pequeño derroche, que es de lo que les encanta a los indígenas, algo así, ¿ya? Claro, así eran tratados antes. Soy un poco dura con estos términos, pero la división entre las artes contemporáneas y la historia contemporánea es de blancos o es de occidentales, y en cambio la historia que se repite siempre y que nunca cambia, las sociedades sin historia, es la de las parroquias rurales, es de las comunidades, los pueblos y nacionalidades, se veía en el discurso, el modo de distribución de los recursos. Incluso yo no estoy hablando solo del gobierno anterior, estoy hablando de una historia de siglos, y que viene del periodo colonial, que se reproduce en el siglo XIX y el siglo XX. Y tenemos un episodio muy importante y significativo, dos, digamos. El uno, el asesinato de Paul Guañuna Guanuna. ¿Sí? Paul Guañuna Guanuna era un joven de Zambisa que, en vez de estar barriendo y bailando las danzas ancestrales, que además son absolutamente valiosas y tienen una memoria, pero él estaba haciendo graffiti. Grafitero. Estaba haciendo arte contemporáneo y era un joven de la alta contemporaneidad con un contenido vacancísimo. Y le asesinan porque es como, a ver, no nos cabe en la cabeza que un joven indio de Zambisa esté haciendo arte contemporáneo. Si estuviera la compañera no sé cuánto amiga que estudió en Berlín, que estudió en Nueva York, Ahí sí estaba bien. ahí sí había que consagrarle, financiarle, fomentarle. Pero si tú eres un barredor y un bailador tradicional, ¿qué haces en una pared haciendo arte contemporáneo? Claro. Y eso fue por nuestra sociedad, que también está politizada, fue leído como, este es un caso no de asesinato particular, este es un caso de derechos humanos, es un caso de racismo, y es un caso asociado a la noción de cultura de que
hay un sector de la sociedad que solo está para reproducir la tradición y el chancho el día de la fiesta, y hay otro sector que sí está autenticado para hacer cultura contemporánea. Entonces fue planteado como un problema de derechos humanos, como un problema de racismo, y como un problema del debate de los derechos culturales. Y eso inspiró nuestra Constitución de Montecristi del 2008. Es Y interesante. ahí hay una gran diferencia, ¿no? entre la el tema Constitución. de la validación también, ¿no? ¿Qué es lo que es apropiado y qué es lo que queda fuera de este marco? Nosotros estamos en Quito Cultura, vamos a hacer una pausa musical súper cortita porque el diálogo está bastante interesante. Bastante bueno, interesante. Y traemos otra canción de la banda de Zambisa, La Zambiseñita. Recuerden, Hablando de Zambisa. Sí, este contenido es de Bandas Centenarias, un proyecto de Casa de las Bandas. Un saludo también para ellos. Estamos en Quito Cultura Radio, estábamos escuchando la canción La Zambiseñita junto a la banda de Zambisa. Vamos a hacer un pequeño corte, tenemos el corte de los 30 minutos reglamentarios de acá de la radio. Exactamente, estamos acá en un gran diálogo sobre patrimonio, no se despeguen, estamos en la 102.9. Municipal FM 102.9. Inicio del espacio publicitario. En Quito, la historia late en cada rincón. Celebramos 45 años como Patrimonio de la Humanidad. Camina, conecta con su arquitectura y descubre historias culinarias que unen pasado y presente. Enamórate de su espíritu en cada rincón. Descubre Quito, reconecta con tus raíces. Inscríbete en nuestros talleres de patrimonio alimentario, sabores consentidos, en patrimonio.quito.gov.es. Autorización número 0751. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Mantente al día de nuestros temas de la programación diaria. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Municipal FM 102.9. En Twitter, @RMunicipalFM. Fin del espacio publicitario. Municipal FM 102.9. Escuchas Quito Cultura Radio. Estamos en Quito Cultura Radio a través de la 102.9. Gracias por estar conectadísimos. También invitar a todos y a todas a que nos sigan en las redes sociales de la Secretaría de Cultura, en donde podrán conocer toda la programación, también los proyectos, las iniciativas y las convocatorias que tenemos para los proyectos y también para las actividades de índole artística y cultural. Estamos en entrevista junto a Natalia Zúñiga, quien forma parte del Instituto Metropolitano de Patrimonio. También nos acompaña Valeria Coronel, Secretaría de Cultura, y acá conduciendo el programa junto a Estamos Carlita. co-conduciendo el programa Quito Cultura Radio, y ya lo decía Merito, estamos con nuestras invitadas quienes se unen en este momento a la señal de Municipal 102.9. Natalia nos comentaba ya fuera de micrófonos que tenía una historia que contarnos ya concatenando con todo lo que decía Valeria hace un momento de este tema de la folclorización y tal vez a veces de esa separación que podríamos tener entre lo rural y lo urbano. Y había una historia que nos querías contar justamente sobre Zambisa. Ajá.
o sea, más que, bueno, primero, solo una cosa. Claro, cuando hablamos de interculturalidad, necesariamente el patrimonio cultural inmaterial debemos analizarlo desde una crítica del racismo. O sea, cuando es inevitable analizar, justamente para cortar esta folclorización, no solo reconocer como a los sujetos, sino hacer una crítica permanente de este racismo estructural, que es el que va debilitando este patrimonio cultural inmaterial. Y lo que les iba a decir era, porque bueno, va a haber este evento del encuentro de las culturas en Zambisa, ¿no es cierto? Y este encuentro de las culturas de Zambisa, una de las razones o sea, todos los años se ha realizado, pero algo que ha dado fuerza a este evento es un accidente que vivieron en la década de los 90, un grupo de bailarines y de músicos de Llano Grande. Entonces, ellos venían de un encuentro, no sé si el encuentro había sido, creo que en Perucho, en aquella vez, y bueno, en el carro venían los grupos de danza, de niños, de todas las generaciones. Algunos habían bebido, las personas que manejaron no, llevaban los botellones de trago también. Y entonces, cuando venían, el bus sufre un accidente con los frenos, se choca, se va al barranco, y después llega la policía, empiezan a ver, hay no atienden debidamente el accidente, los cuerpos empiezan a arrumarlos de un lado, incluso lo que nos contaban es que hubo joyas de los bailarines, hubo prendas, como ustedes saben, de mucho valor que tienen los bailarines, la vestimenta y demás, que desaparecieron. El mismo hecho de haber puesto así los cuerpos, obviamente hubo más víctimas, pero además después llega la prensa y empieza a abordar, a decir, claro, es que bueno, estaban todos alcoholizados, o sea, lo que pasó era que todos estaban borrachos. Entonces también este imaginario tan racista de siempre asumir que pues solo todos son borrachos, culpa de ellos. Y además lo que justamente esa vez me contaban en un grupo focal que hice con ellos era que, claro, para esto gran parte de las personas que trabajaban en la limpieza aquí en el centro, muchos venían de Llano Grande. Entonces, siempre había este imaginario bastante excluyente es que, claro, ellos siempre están tomando. Ellos dijeron, lo único que pasó en ese momento del accidente fue reforzar este imaginario de exclusión. O sea, nuestros muertos no importaron. Esta historia me contó una chica de ahí, de Llano Grande, que ella hizo, de hecho, su tesis de comunicación, lo hizo, o sea, que me parecería como muy interesante igual darle la voz a ella, porque es su trabajo y es la historia de ella, la historia que ella levantó o sea, dentro de su comunidad. Pero entonces, claro, todos estos imaginarios de exclusión tan fuerte que siempre hay, ¿no? O sea, estos muertos no importan, y cómo desde los medios de comunicación se refuerzan también estas lógicas de exclusión. Entonces, se sigue dando estos encuentros, pero sí sería muy importante que en estos encuentros, porque creo que ahora, si no estoy mal, pasó al mes del encuentro, ¿no? Ya no es solo un día. Poder tener estos espacios de diálogo, porque son estos problemas que comparte la ruralidad, estos problemas históricos de exclusión, estos problemas históricos de racismo que comparte. Y ya estamos haciendo un poco de spoiler, creo yo, porque nos estamos adelantando justamente a comentarle a la ciudadanía lo que se viene, que es este encuentro de las culturas rurales, de las parroquias rurales de Quito, que justamente está en la Secretaría de Cultura, que Valeria nos puede comentar un poquito, y no es solamente este año darle la idea de irnos hacia la ruralidad, de que el encuentro se hace, sí, si bien el preostazgo está ahora en Zambisa, pero también hacerle a la parte urbana que se dé cuenta de la riqueza que hay en lo rural. Sí, una cosa, o sea, primero quiero retomar lo que dice Natalia. Estamos ante un accidente colectivo, una tragedia humana de la ciudad, pero primero opera el estereotipo. El prejuicio. El indio barredor borracho. Ni siquiera se preguntaron qué pasó, de dónde vienen, qué tragedia, sino el estereotipo funcionó y por eso les asaltaron, les deshumanizaron, violaron sus cuerpos y tuvo que ser un miembro de esa comunidad, una joven contemporánea que está estudiando y que tiene esta conciencia de este problema de esta violación de los derechos humanos que ocurrió con esta comunidad, la que diga, démosle la vuelta a ese discurso, voy a criticar este discurso racista que hizo que nuestros cuerpos sean una fosa común.
somos víctimas finalmente. No fue solo que tuvimos un accidente, sino hubo una doble victimización. Tuvimos un accidente y luego nos usurparon porque antes nos desposeyeron, porque nos calificaron de indios borrachos que valen en las calles. Cuando íbamos llevando todas nuestras tremendas lenguajes poéticos y culturales ancestrales que los jóvenes seguimos construyendo, niños, todos, nos asaltaron. ¿Por qué? Por ese estereotipo. O sea que podemos ser víctimas de cualquier tipo de asalto porque somos los indios borrachos que barremos las calles. Ese es el nivel de lo que estamos hablando cuando hablamos de patrimonio cultural intangible. Claro. No se trata de decir tenemos lindos edificios, también tenemos una colección maravillosa de costumbres rituales, también hay artesanías. No somos una lista de mercado. Estamos hablando de la cultura con la que vive y se reproduce la sociedad y que las juventudes reinterpretan para poder confrontar sus problemas contemporáneos. Son la poética de nuestras relaciones sociales. Y en esa poética hay una lógica colonial que estamos tratando de subvertir, acompañando a las comunidades que resisten. Exacto. Ahora, sobre el tema de Zambisa, tú le darás, Carlita y Homero, la información pertinente, igualmente hacemos la convocatoria, pero una experiencia que tuvimos al entrar al servicio público con la alcaldía de Pavel Muñoz fue que las comunidades, pueblos y nacionalidades entraron y dijeron, entraron al despacho de la secretaría y me convocaron a pensar en algo, a que dejemos de celebrar la cultura de las parroquias en la periferia de la ciudad, que ellos son miembros fundamentales, claves de la cultura metropolitana de la ciudad. De la construcción de la ciudad. De la construcción de la ciudad contemporánea, de una ciudad cosmopolita. Ellos quieren ocupar el centro de la ciudad, el centro no me refiero al centro histórico, la iglesia de la Compañía de Jesús, sino el centro de la producción de nuestro lenguaje contemporáneo. Ellos ya no quieren ser la periferia donde se estereotipa a la gente y donde se les reduce a folclore o a indios que borrachos, como hemos dicho, y de hecho es súper duro contar esto. Claro. Nos pone los pelos de punta a todos. Pero lo que la gente reclama es ser reconocida como parte central de la cultura moderna y contemporánea de la ciudad, una ciudad cosmopolita, poblada por comunidades afrodescendientes, las comunidades ancestrales de su origen que tienen expresiones contemporáneas, que hacen creación cultural, que a veces se pelean con sus propios padres y abuelos porque no quieren seguir los mismos roles que les establecieron. Nuestra Constitución dice el derecho a la transformación de la identidad. Nosotros no podemos congelar a la gente en términos de folclore y decirles solo reproduce la tradición. La tradición es fuente de identidades contemporáneas y por tanto tiene que transformarse. Es creación cultural, es cultura viva. Y los actores de los primeros y más que más me conmovieron y siguen llegando y sigo dialogando con ellos y aprendiendo de ellos, es aquellos que nos dicen nosotros no estamos destinados a la periferia de la ciudad, nosotros estamos en todos lados hace cientos de años y somos la cultura moderna y contemporánea. Y queremos ese lugar en la identidad y en la voz de la ciudad. En este caso también, haciendo referencia a las actividades que se dieron en este mes de septiembre, ¿cómo se recogieron a través de lo que se hizo tanto del Instituto Metropolitano de Patrimonio como en la Secretaría para reconocer estas características dinámicas de cambio, de transformación dentro de los eventos y las actividades? O sea, dentro de las actividades, por ejemplo, nosotros hicimos una de las actividades que tal vez más me gustó, fue fuimos al Colegio Tránsito Amaguaña, no sé si lo conocen, está dentro del mercado mayorista. Entonces es una iniciativa es un trabajo muy fuerte, sostenido, que lo ha hecho Irma Gómez, y fuimos allá para conocer, primero fuimos justo en el natalicio del Tránsito Amaguaña. Fue realmente conmovedor estar ahí, ver el nivel de... O sea, realmente ahí sí se vive la interculturalidad. O sea, por un lado, gran parte de los estudiantes son hijos de las personas que trabajan ahí. Como decía Irma, la escuela siempre está con las puertas abiertas porque los niños pueden tener la libertad de cuando quieran están aquí, cuando quieran van y apoyan a sus padres. Habían unos chicos de quinto y sexto curso, segundo y tercer año de bachillerato. Seguimos en esa época. Sí, segundo y tercer año que venían de Esmeraldas. Entonces, en un momento era impresionante porque cantaron una canción en conmemoración del Tránsito Amaguaña y ver toda esa mezcla esa mezcla, cantando la canción así como tan conmovidos, pero además después cantando esta canción en quichua, porque tienen además, o sea, realmente es... O sea, esta escuela es uno de los ejemplos de educación intercultural. Claro. Entonces la idea fue
ver este evento, esta conmemoración del natalicio de Tránsito Amaguaña, pero después, en una segunda parte, nos contaron cómo fue la historia cómo se conformó, todas las dificultades que tienen para sostener igual la escuela. Otra actividad que hicimos fue en Cocotog, por ejemplo. En Cocotog hubo una iniciativa que elaboraron las pacchas de un proyecto que se llamaba Kipiku. La idea era enseñar, que las personas mayores enseñen a las siguientes generaciones a elaborar las pacchas, que son como los rondadores, digamos, como más sencillos. Pero en este proceso de elaborar era reforzar la memoria histórica de la comunidad. Entonces, participaban las diferentes generaciones. Entonces, nosotros queríamos ver estas iniciativas que se dan en territorio. De hecho, las actividades para conmemorar el patrimonio no solo están en septiembre, sino también en octubre. Vamos a tener igual un evento de memoria social con representantes de Cochinelli, porque eso también muchas veces la gente no se da cuenta que todas estas luchas sociales forma parte del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, todas las luchas sociales, como han puesto el cuerpo las mujeres trans que conformaban el primer grupo de Cochinelli, porque ahora se llaman las nuevas Cochinelli, eso es memoria social. Quienes han luchado por los derechos de los que ahora gozamos forman parte de y siempre las mujeres también ahí en esa lucha, ¿no? Claro, esa lucha que es importante. Y bueno, antes de que continúe, Vale, sí les quiero comentar, porque por ahí nos van a decir, bueno, y tanto hablan del encuentro, ¿y cuándo va a ser el encuentro? El encuentro, la fiesta mayor, se puede decir, del encuentro, que va a ser en la parroquia de San Visa, en el estadio de San Visa, es 11 y 12 de noviembre, pero vamos a tener un preencuentro, una antesala, que es justamente lo que decía Valeria, salir, solamente llevar la fiesta a la parte rural, sino también que el lado urbano de la ciudad se dé cuenta de lo que tenemos, y 40 delegaciones estarán en el Boulevard de las Naciones Unidas el sábado 28 y domingo 29 de octubre desde las 10 de la mañana. 40 delegaciones, va a ser una cosa espectacular, no les quiero contar más, así que tienen que ir y ya les iremos contando poco a poco. Bueno, en relación a la pregunta de Homero y complementando lo que dice Nati, tal vez algunas cosas que específicamente apuntan a este rescate del carácter contemporáneo de la cultura ancestral, aunque suene paradójico, es lo que pasó con el premio Quitucara, que lo lideró nuestra compañera directora técnica Marta Arízaga en la Secretaría. Fue todo un proceso de aprendizaje para todos nosotros. El énfasis no era premiar cuál ritual ancestral era mejor, sino el énfasis era saber cómo los jóvenes y las organizaciones políticas y culturales contemporáneas valoran y activan los sentidos actuales, para qué les sirve estos lenguajes culturales. Entonces, lo que se valoró, se estudió y tuvimos la suerte de conocer era cómo las organizaciones contemporáneas, organizaciones de subsistencia, ustedes saben que en el marco de la pandemia, probablemente sin el trabajo rural hubiéramos sido una ciudad en una crisis mucho mayor que la que vivimos. Entonces, la movilización de trabajo conjunto, las mingas, la construcción, la reproducción, la organización política, el cuidado y la resistencia contra la entrada del narcotráfico, de las mafias, todo lo que significa vivir en esta sociedad contemporánea, se tramita a través de un lenguaje cultural. Y lo que nos preguntábamos era qué organizaciones habían fomentado este lenguaje cultural. ¿Y por qué? Bailar las danzas de San Visa o los yumbos, promovida por las juventudes, sirve para confrontar los conflictos del presente. Eso fue una experiencia muy importante. Y quiero mencionar una segunda. El momento de construir el verano de las artes, la cultura y el deporte, que nos ocupó 3 meses y medio, desde junio hasta ahora recién, que ahora va a ser la fiesta, el Festival Factory, que es el último de este verano de las artes, un largo verano, qué bonito. Lo que hicimos es un trabajo y una metodología de aproximación a las comunidades en el territorio, y no buscando cuál es lo comercial solamente, o cuál es lo que nos va a vender más, claro, sino cuáles eran los distintos grupos de edad que tenían su propio lenguaje cultural y sus demandas y sus ofertas culturales, en un sentido de que ellos hacen tipos de música y también demandan tipos de bandas, pero fue un diálogo participativo. Y ahí entonces nos permitió desde encontrar la cultura contemporánea de las juventudes que hacen el K-pop, los que hacen el freestyle, los hip hoperos,
también estos mayorcitos que se creen todavía jóvenes como yo, que escuchan las bandas como Sales y Mileto, el rock clásico, contemporáneo, progresivo. Vimos toda la cultura y la identidad de distintas generaciones. Y entre esas, súper importante, las que asocian con una lucha contra el racismo y a la vez son juventudes contemporáneas que luchan contra el racismo desde sectores estereotipados. El Roco Tocoyao y Factory muestran que son festivales clásicos de cultura rock contemporánea hecho por comunidades de antiguas parroquias rurales y étnicas. Son las juventudes étnicas de Cotocollao, o sea, al mismo tiempo un movimiento indigenista, si lo quieres decir así, y un movimiento rockero. Esa combinación, esa es la belleza de este país. Cotocollao caracterizado por los yumbos también, donde existe, exacto. Y un festival que además tiene años, ¿no? Y los rockeros del sur, que eran como, si eres rockero deberías estar trabajando y modosito. No, pero también hago una cultura contemporánea. Soy rockero y por eso los marginaron, los escondieron y por eso se incendiaron. Es un caso de derechos humanos. Entonces, este estereotipo es peligroso y hay que subvertirlo. Chévere. Estamos en Quito Cultura Radio, nosotros justo estamos trayendo unas pequeñas pastillas también sobre esta iniciativa tan interesante como son las bandas centenarias y vamos a escuchar un pequeño reportaje. Antes de ir cerrando este diálogo, el tiempo ha pasado volando y nos gustaría quedarnos de aquí largo, pero harto que cortar. Exactamente. Tendremos más programas, ahorita vamos rapidito con esta pastilla informativa sobre las bandas centenarias. El proyecto Bandas Centenarias nace en la Casa de las Bandas, un espacio que busca mantener vivas a estas emblemáticas agrupaciones a través de la formación permanente de jóvenes miembros que reemplacen a los músicos más antiguos. Para compartir con el público su labor se programó un concierto con 3 de las bandas centenarias del pasado 23 de septiembre en el Teatro Capitol. Participaron la banda del gremio de fundada en 1921, la banda de San Antonio de Pichincha, fundada en 1938, y la banda Santa Ana de Nayón, fundada en 1933. Es importante resaltar que esta institución brinda dentro de su programación habitual conciertos y retretas con dichas bandas, con el propósito de que su música se expanda, valore y disfrute en todo el territorio. Les dejamos con la canción Mi Lindo Nayón, San Juanito de la banda Santa Ana de Nayón. Estamos escuchando Bandas Centenarias, un proyecto de la Casa de las Bandas y nosotros estamos acá con grandes invitadas, con Natalia y también con Valeria. Natalia nos quiere comentar sobre unas actividades y unas consultorías súper interesantes que también nacen desde el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Sí, como les decía, ahora el enfoque, justamente como tratamos de hacer desde este enfoque más crítico, hay 2 consultorías igual, 2 investigaciones que próximamente van a empezar. La una es una cartografía del quichua, entonces es identificar... primero vinculado a esto que les había dicho del diseño de las lenguas según UNESCO desde el año anterior hasta, o sea, el año anterior inició el diseño de las lenguas, ¿no? Por esta pérdida acelerada que hay a nivel mundial de las lenguas. Entonces va a haber esta cartografía donde va a ser un análisis primero de dónde se habla quichua. O sea, por un lado en la ruralidad, pero además en el espacio urbano, porque tenemos la migración constante que enriquece siempre a Quito, que es la realidad de Quito, siempre ha sido esa la realidad. Entonces, identificar dónde se habla y estas particularidades de la lengua, estas particularidades dialectales, y en qué situación están. Y por otro lado, también vamos a hacer un levantamiento de información, un levantamiento de fichas de la administración zonal Tumbaco. La idea de hacer este levantamiento es porque hemos analizado que la administración de Zonal Tumbaco, las poblaciones que habitan ahí son de las que más, donde más peligra de alguna forma su patrimonio cultural inmaterial debido a la presencia de urbanizaciones con mucho poder político y económico que permanentemente tratan de cortar las festividades. Entonces, claro, la población que vive ahí... y Tumbaco. Exactamente. O sea, toda la administración Zonal Tumbaco. Algo que yo quisiera tal vez y que soñaba desde que yo estaba en el colegio y me encantaría ahora que tengo guagua que está ahí en colegio es que en los colegios sea realmente una escuela intercultural donde en todos los colegios se dé como pensum el quichua.
O sea, en Sería constitución, maravilloso. por constitución, el shuar y el quichua son las dos, debería estar. Pero en todos los colegios y escuelas debería estar el Deberían, quichua también pero- como parte de Pero la mira del lo que pensum. cuenta la Nati, Lindísimo. o sea que en estas zonas de expansión Se de la está ciudad, perdiendo. que es Cumbayá, no se está perdiendo, se están atentando. El día que hacen la fiesta de San Juan de Cumbayá, es como ya paguen, ¿qué hacen estos manes en las calles? Un discurso tremendamente Cuando- racista. ¿no? Racista, Siempre. además ignorante de alguna No manera. me dejan Sí, dormir. Sí. No, y es ignorante porque eso deberían ellos más bien apreciar, podrían hasta publicitar que tienen este patrimonio ancestral en el Turísticamente. lugar. Claro, y no, en vez de eso lo atacan, lo cual no es bien primario. No lo vamos a permitir, dice la Val. ¿Cuál es la segunda consultoría? Así rapidísimo. O sea, porque esas se nos- eran las dos que Ya. les decía. La una, la de lenguas, la otra del levantamiento de las manifestaciones. Chévere. Muchísimas gracias, Natalia. Nosotros vamos con nuestro último segmento, que es filosofía, para que todos y todas conozcan la agenda que tenemos para estos días. Filosofía. Las pilas puestas para conocer lo que pasa en Quito en Filosofía. A ponerse las pilas, que siempre hay mucho que hacer en Quito. Este día viernes tenemos el conversatorio sobre la muestra Calle Adentro. Es un espacio de diálogo lúdico sobre el arte urbano. Esto será en el Centro Cultural Benjamín Carrión, sede Bellavista, desde las 18 horas este día viernes. El día viernes también tenemos la exposición en sentido inverso en la Casa de las Artes La Ronda desde las 19 horas. El sábado tenemos encuentros familiares al aire libre en la zona centro de Tumbaco a las 9 de la mañana. También, Tumbaco. exactamente, también tenemos la muestra fotográfico Capacñán, El Gran Camino, que va a estar expuesta desde las 9:30 en la Casa de las Artes La Ronda. Y en el sur de Quito tenemos una actividad importantísima, Carlita. Así es, ya lo comentaba Valeria hace un momento, y es que tenemos para el cierre del Festival del Verano el concierto Factory Nunca Más. 15 años después de esta gran tragedia que ocurrió en el Parque de las Diversidades. Hoy es el Parque de las Diversidades. Va a empezar en Naufol a las 11 de la mañana. Estamos con Coraje, Lamento Fúnebre, Chancro Duro, Matchmac, Sepelium, No Toquen a las 5 de la tarde y cierra Viuda Negra a las 16 horas en el Parque de las Diversidades. Así es, invitados todos y todas a que vayan al sur de la ciudad al Festival Factory Nunca Más. Nosotros vamos cerrando ya este espacio, se nos quedó súper corto el tiempo. Invitar Otra a hora. todos, exactamente a todos y a todas, a que se conecten todos los días martes. Recuerden, estamos de 14 a 15 horas en la 102.9. Muchísimas gracias a Natalia por habernos acompañado, también acá a las dos co-conductoras. Estamos con Las Valeria. dos coronelas. Exactamente, con Valeria y con Carlita Coronel. Muchísimas gracias. Esto es Quito Cultura Radio. Nos encontramos la próxima semana. Excelente tarde y no se despeguen de la señal de Municipal Radio 102.9. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes aquí en Quito Cultura Radio. Adiós. Somos la banda del gremio de albañiles. Interpretaremos el pasodoble Gustavo. Quito Cultura Radio. Gracias por conectarte al programa de la Secretaría de Cultura. Recuerda que toda la información que te compartimos hoy la puedes revisar en quitocultura.com. Te esperamos la próxima semana.